Miércoles hemos estado hablando de una carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Éfeso y que le envía a la iglesia de Éfeso, pero realmente es dirigida a todo el mundo, a todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando de la carta a los Efesios y estos últimos miércoles nos hemos estado enfocando en la enseñanza que nos deja Pablo en el capítulo 6 de Carta a los Efesios y que está refiriéndose y que está hablando acerca de la armadura de Dios. Esa armadura en la que todos tenemos que estar revestidos, esa armadura que tenemos que portar para poder hacerle frente al enemigo. Y vamos a empezar a leer para recordar ahí en Efesios 6, a partir del versículo 10, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo aquí constantemente nos habla de estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, otra vez nos habla de resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez nos habla de firmeza. Versículo 14 dice: estén pues firmes. Así como que dice Pablo, se los voy a tener que volver a decir, firmes, ¿no? Que no se les vaya a olvidar. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y hasta ahí nos vamos a detener. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que la vas a llevar con amor a nuestra vida, la vas a dejar plantada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la llevemos a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y como podemos ver, Pablo nos habla constantemente de mantenernos firmes. ¿Por qué nos habla tanto de mantenernos firmes? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas esas huestes espirituales, contra todas esas cuestiones de maldad que andan por ahí deambulando y que hacen que nosotros caigamos en situaciones difíciles, en cuestiones de pecado, en cuestiones que nos apartan totalmente de Dios. Acuérdense que lo que está buscando Pablo y lo que nos enseñan las Escrituras es que nosotros podamos entender que nuestro Dios es un Dios de relación, que Él quiere que tengamos una relación con Él, que tengamos un encuentro constante con Él. Y de esa firmeza es de la que nos habla Pablo, de estar firmes, ¿verdad?, en el Señor. Constantemente debemos de estar firmes en el Señor. Y nos dice Pablo, nos da una fórmula de cómo podemos resistir a esta lucha, cómo podernos mantener firmes. Y la receta que nos da Pablo, o la sugerencia que nos da Pablo, dice: vístase de la armadura de Dios para la batalla. Yo ya les explicaba en los miércoles anteriores que la armadura son 6 componentes, pero los primeros 3 son algo que constantemente nosotros tenemos que vestir, algo que se debe de convertir en un estilo de vida. Y no porque los otros 3 no estemos constantemente con ellos o viviendo con ellos, pero son utilizados de acuerdo a ciertas
situaciones y circunstancias que se nos van a ir presentando en la vida. Pero las primeras tres partes o las primeras tres componentes de la armadura es algo que permanentemente tenemos que vivir en ellas. La primera, que fue la que tratamos la semana pasada, es ceñirnos con el cinturón de la verdad. Usted sabe que la verdad es todo aquello que está escrito en la palabra de Dios. La verdad viene y es únicamente de Dios. No hay cuestiones de que yo creo, yo pienso, yo asumo, yo sé mucho. No, la palabra de Dios. Quiere decir que cuando usted tiene una situación, algún problema o alguna duda de su vida, de cualquier situación en su vida, usted no va con su mamá, usted no va con su papá, con su tío, con su vecino a preguntarle qué hacer. Usted va con Dios y le pregunta a Dios qué es lo que dice su palabra que tiene que hacer en estos casos. Eso es ir a la verdad. Eso es buscar la verdad. Acuérdense que la verdad nos va a hacer libres, pero tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. Eso es la verdad. El ceñirnos los lomos con la verdad es vivir sometidos a la palabra de Dios. Eso es ceñirnos con la verdad. Eso es estar con el cinturón de la verdad. Que usted, cada situación, cada problema que tenga o que enfrente, primeramente vaya con Dios. Porque no hay su verdad, mi verdad o la verdad de alguien. Es la verdad de Dios. Dios es el que tiene la verdad. Ahora, el Señor nos habla y nos dice: vístanse también con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia viene a ser, y se lo voy a explicar de esta manera de arranque porque vamos a profundizar un poquito más, pero la coraza de justicia es que usted viva aplicando la verdad de Dios a su vida. Que usted constantemente viva justificado delante de Dios porque usted está viviendo aplicando la palabra de Dios a su vida. Ahora, sabemos que cuando nosotros no estamos en justicia, fíjese cómo está este asunto. Cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, eso quiere decir que estamos viviendo fuera de justicia o que estamos viviendo en injusticia. ¿Qué es lo que sucede cuando vivimos de esta manera? Cuando vivimos en un estado sin justicia, lo que está usted haciendo es invitando a esas huestes, a esos demonios, a que entren en su vida. Eso es lo que sucede, porque cuando usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios y cuando usted no está justificado delante de Dios, usted vive en injusticia y es una legalidad que usted le da a los demonios, a las huestes, a los principados, de que entren e intervengan en su vida. Por eso hay tanta gente que batalla, que tiene los mismos problemas, que tiene las mismas situaciones, que tiene una infinidad de cuestiones que no han podido arreglar o corregir en su vida, porque debe de haber tal vez alguna situación que necesita entrar en justicia. Ahora déjeme le explico así rápido, no me quiero tomar mucho tiempo en esto, pero no se asuste, no quiere decir, y no vamos a meternos en una cuestión religiosa donde cuando veamos a una persona con problemas la vayamos a señalar o a pensar que está en pecado. ¿Sí me estoy explicando? No es a veces eso. Ciertamente a veces necesitamos entrar en justicia, pero las puertas de entrada para esa injusticia normalmente son 5, y una de ellas son cuestiones generacionales. Usted puede estar legalmente bien delante de Dios, justificada delante de Dios, usted como persona, pero hubo algo en su familia, en su antepasado, que no se perdonó delante de Dios o que no se pidió justicia delante de Dios. Y eso le da legalidad a los demonios para que entren a su vida.
Otra puerta de entrada para esos demonios es pecados propios, que sí, ciertamente cuando no estamos nosotros en justicia, invitamos a que sucedan estas cosas. Otra puerta de entrada son accidentes, traumas. Otra puerta de entrada son maldiciones. Y en maldiciones tenemos que tener mucho cuidado porque hay familias que inclusive se hablan por medio de maldiciones, y aunque las digan en diminutivo como cariño, viene a ser maldición de cualquier forma. Y si sobre todo es una persona que está en autoridad en su vida, llámese papá, mamá, abuelos, alguien que esté en autoridad en su vida, maestros, afectan su vida, le dan legalidad al enemigo para afectar su vida. Se me olvida la otra puerta, no recuerdo. Brujería. La brujería también puede ser algo externo a usted, pero alguien que le quiere hacer un mal, y si usted no está preparado y no está viviendo en justicia, puede ser que llegue algo a su vida. No se asuste. Cuando nosotros estamos justificados delante del Señor, no pasa nada. No pasa nada. Y también todo eso se puede romper, se puede quitar, se puede acabar. Pero sí tenemos que estar apercibidos que es importante estar siempre bien delante del Señor, viviendo en verdad. Y la justicia es aplicar esa verdad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces la justicia deja fuera a los demonios. Ahora, estamos hablando de una armadura. Entonces, ¿cómo es que Pablo, a qué se refiere Pablo con esta armadura? ¿Cómo es que esta armadura, y en este caso la coraza de justicia, aplica en mi vida? ¿Cómo opera o cómo es que funciona? Acuérdese que nosotros vivimos en un mundo físico, pero realmente nuestro mundo físico está gobernado por un mundo espiritual. Y así muchas cosas en lo espiritual tienen una similitud a cuestiones naturales. La coraza en una armadura de un soldado romano era el peto ese que se ponían en la armadura, ¿verdad? Esa coraza que usted ve así enfrente, que se ponían los soldados romanos, eso es la coraza de justicia. ¿Qué protege la coraza de la justicia? Principalmente, obviamente, todos sus puntos vitales del pecho, el abdomen, pero principalmente el corazón. El corazón. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir en justicia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro corazón? Porque nuestro corazón, ¿qué hace? Pum, 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 pum. Bombea, la vida, exactamente. Bombea la vida. Envía sangre a todo nuestro organismo y es lo que hace que nos dé vida. Nuestro corazón nos da vida. En lo espiritual, déjeme le digo algo. En lo espiritual, cuando usted recibió a Jesús, sucedió algo fabuloso, sucedió algo poderoso. Y mire, vamos ahí a 2 de Corintios 5, 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted recibe a Cristo, usted se convierte en una creación nueva. Usted se convierte en un hombre nuevo. También en 1 Corintios 1:10, si mal no recuerdo, nos habla de que por medio de Jesús todos venimos a ser justificados, todos venimos a ser justos. Y también en Efesios 1:13, mira, ponme Efesios 1:13, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. El Espíritu Santo que nos prometió nuestro Señor. Entonces, cuando usted acepta a Jesús, nosotros normalmente decimos que hemos sido salvados, ¿verdad? Que somos salvos. Pero déjeme le digo algo. Cuando usted recibió a Jesús, nada más una tercera parte de usted fue salva. Nada más una tercera parte. ¿Por qué? Porque acuérdese que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando recibimos a Jesús, nosotros nos conectamos por medio del Espíritu con el Señor. Entonces, en ese momento es cuando el Señor pone su sello. Somos sellados espiritualmente y nuestro espíritu está conectado al Señor. Nuestro espíritu es el que recibe salvación. Pero nuestra alma tiene que seguir trabajando. Tenemos que seguir modificando, tenemos que vivir en un arrepentimiento, en un cambio de mentalidad, y nuestro cuerpo va a lograr y va a alcanzar la santificación cuando nos vayamos a la presencia del Señor, porque el cuerpo aquí se va a quedar y el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, celestial, ¿verdad? Entonces, cuando usted se conectó con el Señor por medio de la salvación, una tercera parte de usted fue salva. Tenemos que seguir trabajando en el resto. Todo lo demás está en proceso. Todo lo demás estamos trabajando para lograr esa justificación. Ahora, hablábamos de que el corazón, y por eso es la coraza, es eso que emana sangre, y en la sangre está la vida, dice la Escritura. En lo espiritual, cuando nosotros nos conectamos con el Señor por medio de la salvación, nuestro espíritu se sella, nuestro espíritu se conecta con el Señor y por medio del Espíritu empieza a bombear vida, salvación, cambio, transformación. Pero tenemos que estar conectados al Señor. Eso es lo que cubre nuestra coraza. Y esa salvación, esa vida que recibimos por medio de Cristo a nuestro espíritu, es lo que tiene que empezar a bombear para que empiece a liberar, empiece a permear esa vida a nuestra alma. Fíjese, ¿qué sucede aquí? Que nuestro espíritu es el que tiene que ayudar y tiene que empujar a que nuestra alma sea transformada. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr cuando nosotros, por medio de esa conexión que ya tenemos en el Espíritu, vamos y nos dirigimos hacia la verdad del Señor y la empezamos a poner en práctica, empezamos a meditar en la palabra de Dios y ese Espíritu empieza a bombear vida, empieza a poner en práctica, y tenemos que empezar a poner en práctica la verdad del Señor. Ahora, pero nuestra alma es algo que está contaminado. Y claro que esa nueva vida, pues vamos a tender a repelerla. Y por eso vamos a empezar a tener situaciones, problemas y pretextos para no ir a la palabra, para no entrar en oración, para no buscar del Señor. Porque nuestra alma está en otro canal. Y cuando el Espíritu empieza a decirle, oye, es que mira, la verdad, muy probablemente vamos a tener ahí un conflicto, pero si nosotros constantemente vamos a la palabra, meditamos en la palabra y nos conectamos con el Espíritu, eso tiene que ir fluyendo poco a poco. Y ese Espíritu tiene que empezar a ayudar a permear vida a nuestra alma. Tiene que empezar un cambio en nuestra vida. El cambio de nuestra vida tiene que ser de adentro hacia afuera, por medio de la verdad, por medio de querer hacer lo correcto para Dios. Aquí es esta parte donde tenemos que tener bien en claro que esto, y sobre todo lo que enseñamos nosotros y lo que es la iglesia de Cristo, no es religión. La religión, y si usted observa iglesias religiosas, lo que se pide es un cambio de afuera hacia adentro, porque le empiezan a decir, y no te vistas así,
y no te peines así, y ponte falda para acá, y ponte esto para allá, y aparenta que sí sabes, y aparenta que sí oras, y aparenta que eres muy lindo y muy bonito. Es un cambio que es de afuera, que quieren que llegue un cambio de afuera hacia adentro. Ahora, bueno, déjeme le digo algo. La religión de alguna manera ayuda mucho a contener ciertas situaciones y ciertos pecados. Porque, por ejemplo, alguien que tenga un instinto asesino, y lo voy a decir así, ¿verdad? A lo mejor por medio de una religión, la religión le va a ayudar a contenerse, porque va a pensar que bueno, que va a recibir un castigo, que tal vez va a ir a prisión, que tal vez va a ir a la cárcel. Pero está reprimido, mientras que no ha habido un cambio de raíz. Él sigue pensando en hacer cosas. Una persona que está metido en pecados carnales, por ejemplo, puede contenerse un poco mediante la religión, pero no hay un cambio interno. Por eso el verdadero cambio tiene que venir por medio de esa conexión en el espíritu, buscando la verdad y bombeando vida hacia el alma. Tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. Por eso el Señor Jesucristo, Pablo, Juan el Bautista, todos sus primeros mensajes, sus primeras prédicas eran: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Obviamente recibiendo la palabra del Señor, obviamente recibiendo el bautizo, el bautismo, y a partir de ahí que el Espíritu se conecte al Señor y empiece a bombear vida. Así que la religión es de afuera hacia adentro, pero lo que nosotros buscamos y necesitamos es conectarnos con Dios por medio de nuestro espíritu, conectarnos al Espíritu del Señor y de esa forma transformar nuestra alma. Por eso es importante la coraza de la armadura que nos dice Pablo, porque teniendo protegido nuestro espíritu, protegido la parte vital que está bombeando vida hacia el resto de nosotros, pues vamos a empezar a tener un verdadero cambio. Mire, vamos ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 4, Efesios 4, versículo 20. Dice: mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad han escuchado y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, transfórmense, cámbiese, que está viciado. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, renuévese en el espíritu de nuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, otra vez, de la verdad. ¿Se fija cómo está hilado? Y la verdad, justificados y en la verdad. A veces no lo relacionamos, pero esa es la armadura, por eso es la armadura del Señor. Es lo que nos está enseñando Pablo de cómo tenemos que vivir. Si inicia usted teniendo una vida con la verdad, considerando que Dios ya depositó una semilla de verdad cuando usted se conectó a su espíritu por medio de recibir a Cristo en su vida, hace que usted poco a poco vaya a la verdad. Y cuando usted practica esa verdad, que la empieza a llevar a cabo en su vida, esta verdad empieza a llegar a su espíritu conectado al Señor y debe de permear a su alma, y esto le debe de generar una transformación. Fíjese, es bien interesante ver cuando una persona tiene pensamientos negativos. Cuando una persona se preocupa, ¿qué sucede? Empieza preocupándose por algo pequeño
Y luego esa preocupación crece, es una preocupación más grande. Y luego se preocupa porque está preocupado. Y luego se preocupa porque se preocupó, porque no se preocupó. Y luego la preocupación cada vez va creciendo y esa preocupación cada vez es más grande. Y usted está constantemente meditando en su preocupación. No está meditando en la verdad del Señor. Está meditando en su preocupación. Y esa preocupación se convierte en un volante que es el que va a dirigir su vida. Por eso el Señor nos insta a meditar en su palabra. Meditar en su palabra. Ahora, el meditar en la palabra del Señor no es que usted se agarre y lea la Biblia así toda completa. Es que usted vaya leyendo pequeñas porciones, un versículo, 2 versículos, una porción. Algunas Biblias traen porciones pequeñas de 4 o 5 versículos dependiendo, donde le dan el contexto más o menos completo. A veces sí nos ayuda a ir un poquito atrás, un poquito adelante, pero eso es meditar en la palabra. No necesita agarrarse a leer todo desde Génesis hasta Apocalipsis, sino meditar en su palabra, porque esa palabra es la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces necesitamos conocer y meditar en la palabra. Cuando nosotros meditamos en la palabra, sucede lo que ahorita hablábamos de la preocupación. Es como la preocupación de la que hablábamos. La preocupación empieza a crecer, empieza a cambiar, empieza a modificarse, empieza a gobernar su vida. Pero si usted empieza a meditar en la palabra es lo que va a empezar a ejercitar y es lo que le va a dar a usted justificación. Eso le va a dar a usted justicia delante de Dios. Y eso es lo que va a gobernar su vida. Usted tiene que meditar en la palabra y Dios va a empezar a penetrar en usted por medio de su espíritu y a permear a su alma. Como le decía, el alma está contaminada y puede tener luchas, pero finalmente sabemos que el espíritu le va a ayudar a que sea esa verdad la que empiece a reposar en usted, que sea esa verdad la que empiece a permear hacia su alma, que sea esa verdad la que empiece a gobernar su estilo de vida, su manera de vivir. Fíjese qué nos dice Santiago 4:7. Es un versículo que la mayoría de ustedes conocen muy bien. ¿Qué nos dice? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. A medida de que nosotros empezamos a meditar en la palabra, empezamos a ponerla en práctica, a llevar a cabo la justicia del Señor. Y nos mantenemos, ¿qué nos dice Pablo constantemente en esta porción de Efesios? Mantenernos firmes. Vamos en esa firmeza, vamos a resistir al diablo y huirá. Ya no habrá más invitaciones a esas huestes, a esos demonios, a su vida. Pero tiene que empezar a haber una transformación de adentro hacia afuera. Por eso es importante vestirnos con la coraza de la justicia. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es la coraza de la justicia? Poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando su espíritu se conecta con el Señor, empieza a liberar verdad a su alma y usted va a ser una persona transformada. Mire, la palabra de Dios, y ahorita lo estamos tratando o estamos hablando que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios vamos a poderla asemejar o vamos a poder decir que es igual o muy similar a un espejo. ¿Qué sucede con un espejo? Cuando usted se ve en un espejo, usted se da cuenta. Bueno, yo me doy cuenta si me peiné o no me peiné. Usted se da cuenta si se maquilló o no se maquilló, si se le cayó chile colorado en la camisa, si trae ahí
la hojuelita del frijol ahí en el diente, ¿verdad? Tal vez usted llegó a la iglesia el domingo muy guapo, muy así, pensando que salió de bañarse y llegó partiendo plaza y todo. Y nada que llega y traía el frijolito por aquí, la lagaña por allá. Se le chorreó el menudo el domingo, antes de venir a la iglesia llegó al menudo y se le chorreó. ¿Sí me explico? Y usted venía pensando que venía echando tiro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le ponen un espejo delante suyo? Ahí inmediatamente se va a dar cuenta que, caray, el gallito no me lo peiné. Híjole, acá la baba no me lavé la cara y se me quedó aquí seco. La gañón, ¿verdad? Empezamos a ver todas aquellas cosas que necesitamos corregir en nuestra persona. Si usted no se mira en el espejo de la palabra, usted va a decir, no hombre, pues si soy un super cristiano. Cada domingo voy a la iglesia y casi levito y canto y bailo y los carros del faraón brinco patada y soy de lo mejor. Pero no se ha visto en el espejo de la palabra. A lo mejor en el espejo de la palabra le va a decir que ni los fornicarios ni los alcohólicos van a recibir y van a heredar el reino de los cielos. Pero no se ha visto usted en la palabra. Digo, yo sé que ustedes no, pero es un decir, ¿verdad? Para eso nos sirve el espejo. Para eso nos sirve la verdad. Y para eso nos sirve meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? Ya lo explicamos ahorita, pero meditar en la palabra poniendo el ejemplo del espejo. Hay muchas mujeres que meditan muchas horas en el espejo, ¿verdad? Digo, yo sé que algunas no, pero muchas sí. ¿Cómo meditan en el espejo? Bueno, que se empiezan a pintar aquí, que se peinan acá y que se ven y luego se vuelven a ver en el espejo y luego antes de salir se regresan a ver si sí. Eso están meditando ahí en el espejo. Son expertas algunas en meditar en el espejo. Así tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que estar constantemente revisando y revisando ese espejo que es la palabra. Así que es muy importante que nosotros tengamos cubierto nuestro espíritu, que estemos portando constantemente esa coraza de justicia, porque esa coraza de justicia nos va a proteger el corazón, nos va a proteger nuestra parte vital, nos va a proteger de todos esos ataques del enemigo, para que el enemigo no empiece ahí a meternos ideas o a evitar que nosotros estemos meditando en la palabra. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría si yo les dijera en este momento que ahí en el patio de su casa les enterré, hice un agujero muy profundo, usted ni se dio cuenta, no estaba en su casa, y enterré, ¿qué podríamos decir? 10 millones de pesos. Y ahí están en su casa. Yo le puedo asegurar que ahorita en cuanto terminemos, yo creo que todavía ni siquiera le voy a decir estamos despedidos y usted va a salir destapado, ¿eh? Es más, ni a los molletes va a llegar, usted va a llegar directo ahí, va a agarrar una pala, no le va a importar que se despeine o que se acabe de bañar y se va a poner a escarbar hasta que encuentre ese tesoro. Digo, yo creo que eso haría, ¿no? O a menos de que alguno diga, no, pues ahí escar, si lo encuentras me avisas, ¿no? Que sí hay gente así, que sí hay gente así. Pero yo pienso que una persona normal llegaría a buscar ese tesoro. Digo, considerando que yo le diga, enterré eso ahí y si lo encuentra es suyo. Y si lo encuentra, ¿verdad? Porque no va a saber exactamente dónde escarbé. A lo mejor va a tener que hacer una de hoyos, así como déjeme le platico que tenemos una conejita ahí en nuestra casa, que es su casa.
y la tenemos como en un patiecito así chiquito, que no es patio interior, pero está así, es un patio que está junto a una ventana, vaya. Ya tiene con nosotros, ¿cuántos años tendrá la Bonnie? Entre 6, 7 años. Sí, 6, 7 años. Bueno, pues ella empezó a escarbar para hacer una cuevita, ya sabe cómo son los conejos. No, hombre, ahorita ya tiene un multifamiliar ahí. Ni Chihuahua 2000 tiene tantas habitaciones ahí. No tiene toda una residencia. Le digo, al rato se nos cae la sala aquí, se va a hundir el piso. Si antes fíjese, no se ha movido de ahí, yo pienso, no se ha ido de ahí porque los cimientos de la casa son profundos, tan grandes. Y del otro lado de donde le toca, bueno, la barda, pues, es un muro de contención, entonces no se va de ahí, no se ha ido de ahí. Pero en condiciones normales, hubiera salido allá a 2 cuadras de otro lado. Bueno, le platico de ella porque se puso a escarbar y está escarba y constantemente escarba. Si yo le digo, ahí puse un tesoro en su jardín o en su patio, si lo encuentra es suyo. Le decía, yo casi creo que va a llegar directo a conseguir una pala y se va a poner a escarbar. Cuando el Señor te rescató, cuando el Señor te llamó y que tú lo aceptaste y que tú le dijiste sí y que tú recibiste de su palabra y que tú hiciste la oración de fe, le dijiste, Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, el Señor depositó un tesoro ahí dentro de ti. Dentro de ti. Ese tesoro está ahí en tu espíritu. Salud. Ese tesoro está ahí a tu alcance, es tuyo. Es un tesoro inmenso, pero tienes que ir por él. Tienes que escarbar, tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo. Y está ahí, y yo sé que lo vas a encontrar, y yo sé que algunos ya lo encontraron, pero ese tesoro es un tesoro inmenso que todos los que hemos recibido a Cristo está ahí para nosotros, para nuestra vida. Así que no pierdas la oportunidad de llegar a Él, no pierdas la oportunidad de meditar en la palabra del Señor, no pierdas la oportunidad de poder encontrar ese tesoro y llevarlo a la práctica, porque por medio de las Escrituras, por medio de ese ejercicio de la verdad, y que tú constantemente estés expuesto a ese espejo que son las Escrituras, tú vas a lograr esa perfección que el Señor ya te ha dado, que el Señor ya te entregó. Y no solo para que tú lo disfrutes, sino para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de nosotros más gente pueda ser bendecida, más gente pueda recibir de ese regalo y más gente pueda recibir ese tesoro, ese regalo hermoso e inmenso que el Señor nos da. Así que ponte de pie, vamos a utilizar estos minutos para ministrar, para orar un momentito al Señor. Y quiero invitarte, si tú tienes alguna situación, alguna cuestión que quieras dejar delante del Señor, este es el momento para orar. Este es el momento para que te inclines delante del Señor y buscar de su presencia. Si tú te acercas aquí adelante, alguna de las intercesoras va a orar por ti.